Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para escuchar reacciones sobre las declaraciones de la ministra de Salud el día de hoy, confirmando la presencia de la variante Delta Plus en el país, nos acompaña Daniel Simancas, epidemiólogo. Daniel, como siempre es un gusto, ¿cómo está? Gisela, muchas gracias por la invitación. Estamos bien, preocupados, sin embargo. Mi preocupación, doctor, al escuchar esto no es solo porque yo ya me imaginaba, yo creo que la ciudadanía también escuchando la alerta internacional de que la variante estaba, si no estaba aquí, ya estaba pronta en llegar, ¿no? Pero de acuerdo con la información de esta plataforma de secuencia genómica del SARS-CoV-2, el último reporte subido desde Ecuador fue compartido por el personal del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, el INSPI, el 1 de julio. Sin embargo, el pasado 9 de julio, la ministra aseguró que no existía evidencia de la presencia de la variante Delta en el país. Además, que se encontraban, dijeron, trabajando en un conjunto con el INSPI y con las universidades de investigación. ¿Cómo es posible que hoy nos digan que sí, que existe la variante y se empiecen a tomar medidas a partir de hoy, cuando internacionalmente los organismos ya lo sabían? Bueno, aquí hay algunos temas. El primero es que la secuenciación demora, no es un tema de que las personas se hacen el hisopado o la PCR o los antígenos y ahí ya les sale qué variante es. Uh-huh. Se tiene que mandar a secuenciar, la secuenciación demora. Sí, lo dijo la ministra, doctor. Se lo hace al azar. Lo dijo que demora ese proceso, pero la información de que en Ecuador ya habían 10 casos se la mandó el 1 de julio a esta plataforma, según dice la información. No, debe existir algún error, se mandó las muestras, pero no la confirmación. Ya, okay. Sería insuficiente la información para dar una declaración de ese tipo, okay, que realmente prende las alertas en estos momentos. Si usted quiere, la documentación de los casos, más no de que la presencia de la variante, que no lo sabemos, puede haber estado hace meses, pero lo que sí sabemos es que muy probablemente entró por tierra, porque la provincia más afectada es la del Oro, uh-huh, con más casos, entró por Perú, y lo que se tiene que hacer pues es intensificar las restricciones en estas dos provincias para evitar que se expanda, que se haga prevalente, ¿no? ¿Le parece suficiente las medidas que se anunciaron? Se habló de que se va a pedir al presidente que focalice las restricciones tanto en Guayas como en el Oro, en las dos provincias. ¿Es suficiente hacer eso? No creo que sea suficiente, hay que aumentar las medidas de restricción en estas provincias, tratar de intensificar el cerco, que este cerco se haga mucho más grande, un cerco donde se hagan pruebas masivas, que es lo que no tenemos en el país, y también pues seguir el rastro de estas personas, con qué contactos se han hecho, eso se llama rastreo y vigilancia para tratar de contener. Es falso que nos relajemos y que empecemos a decir, bueno, en todo el mundo está esta variante explotando y provocando. Imagínese, en Israel, en Estados Unidos ya va por el 50-60% Israel, que es el país con más vacunados en el mundo. De casos. Israel siendo el país con más ciudadanos vacunados en el mundo y el primero en haberse inoculado. Eso llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención, pero hay que recordar que la vacuna no evita la infección, sino la muerte. Uh-huh. Entonces, estos países con la alta tasa de vacunación están teniendo muy pocos muertos en la nueva ola que están teniendo. Todos los países debíamos esperar esta variante con altos porcentajes de vacunación. Lamentablemente y por obvias razones, pues nosotros tenemos tan solo el 10%, por eso es que personalmente estoy muy preocupado por esta variante, porque si afecta a las personas vacunadas, pues afecta aún más y de una manera más importante a las no vacunadas. Así que hay que maximizar la protección en estos momentos y las restricciones, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir un tema que se mencionó en la rueda de prensa con la ministra de Salud, Jimena Garzón, era de que entre las 10 variantes Delta que ya están en el país hay una Delta Plus? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? La Delta Plus es un cambio adicional que hace este virus a la variante Delta, que la confiere características extraordinarias, hablando en términos evolutivos del virus. La hace mucho más contagiosa, es decir, Australia, hay estudios, hay reportes en Australia
que el solo pasar o el estar segundos con una persona contagiada, pues ellos tienen uno de los sistemas de vigilancia epidemiológica más importantes del mundo, más fuertes, y entonces lograron detectar que una persona estaba pasando por la casa de otra contagiada, ¿y se contagió? Y pues no hay ninguna otra posibilidad de que no se haya contagiado pasando cerca de una persona contagiada. Pero eso quiere decir que ni siquiera el distanciamiento ni tampoco la mascarilla nos va a salvar de esa variante. Es que eso es lo que nunca hemos entendido, Gisela, y es lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Los protocolos han cambiado. No solo basta el distanciamiento, no es que usted está a 2 metros y debe sacarse la mascarilla. Eso tiene que cambiar. Hay que mantener el distanciamiento, pero la mascarilla también, el lavado de manos también, la ventilación, evitar aglomeraciones, no reuniones grandes, reuniones pequeñas en lugares abiertos. Es decir, el protocolo cambió, el virus está en el ambiente, está en el aire, se queda 3 horas ahí. No hay cómo sacarse la mascarilla, Gisela, y eso es lo que no se ha entendido, y hemos venido diciendo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Más bien hemos retrocedido en ese tema, ¿no? Como que el tema de que ya está llegando la vacuna nos relaja muchísimo, justo ahora cuando tenemos la variante Delta ya en nuestro país. Otro tema que preocupaba mucho era el de los jóvenes. Se decía que la variante Delta atacaba más a los jóvenes. ¿Es que los jóvenes son más propensos a adquirir este virus o es que simplemente la mayoría de los jóvenes en nuestros países no se han vacunado? Exactamente, yo me atrevería a decir que es lo segundo, que en las poblaciones nunca estuvo exento los niños y jóvenes de la enfermedad, así como de otras enfermedades. Es un sesgo comparar poblaciones pediátricas con adultos, que incluso algunos colegas lo hacen. Es que es infrecuente que un niño se enferme. ¿Comparado con quién? ¿Con un adulto? Claro. Esa es una comparación totalmente antitécnica si se compara con las mismas poblaciones. Para, por ejemplo, cuidado intensivo, hospitalización, este virus está causando graves estragos en la población pediátrica y en los adolescentes que no están exentos y que tiene que entrar masivamente al proceso de vacunación antes que esta variante se vuelva prevalente. Es decir, si logramos contener, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, contener que no que se produzcan más contagios, porque irán apareciendo más contagios de la Delta y de la Delta Plus, sino que no se riegue por el país y que del porcentaje del pastel de casos, esta variante Delta no sea la más prevalente, la que más porcentaje tenga, porque ahí sí estamos realmente en problemas. Una comparación, Gisela, para hacer más gráficos. En una población no vacunada pasó lo que pasó con la India. La India tenía un porcentaje bajo de vacunación y mire la Delta lo que está pasando con Israel, con el Reino Unido, altas tasas de contagio. Y en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? La hospitalización ha bajado muchísimo. Y sobre todo en cortos periodos de tiempo, es decir, se evidencia la virulencia, la rapidez de este virus para el contagio, ¿no? Doctor, como siempre es un gusto conversar con usted, se nos acabó el tiempo, pero siempre interesantes sus comentarios e importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, un placer, siempre estamos a las órdenes. Muy amable, agradecemos a Daniel Simancas, epidemiólogo y experto en el tema de COVID-19. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.